presentes. Buenos días, qué gusto verlos. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Bienvenidos a Palmas Reales. Amén, hermanos. Amén. Qué gusto estar aquí otra vez. El domingo pasado estábamos hablando sobre Mateo y el domingo pasado estábamos exponiendo rápidamente los capítulos 8 y 9 de Mateo. Vaya abriendo su Biblia ahí, por favor. Y el tema que tratamos el domingo pasado fue sobre el poder del reino, pero hablamos más el domingo pasado sobre servicio, lo que quiere decir servir a Cristo Jesús. En estos momentos, viendo la cronología del ministerio de Cristo, porque recuerden ustedes que Cristo tuvo como 3 años y medio de ministerio, 3 años y medio, y más o menos aquí ha pasado 1 año y medio de su ministerio. 1 año y medio, 18 meses. Todavía le falta algo de 2 años para terminar su ministerio terrenal a Jesucristo. Entonces, en ese año y medio, en esos 18 meses, Cristo ya tenía una gran multitud de hombres y mujeres, y niños también, porque donde hay hombres y mujeres hay niños, que le estaban siguiendo a Jesucristo. Y a toda esa multitud, Cristo le dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el peligro cuando uno ora es que el Señor lo va a llamar a usted para servirle. Así me pasó a mí también, orando para que Dios envíe obreros, pero el Señor me llamó al ministerio. Y así nos ha pasado a todo lo que le estamos sirviendo a Cristo. Entonces, esto nos lleva a lo que ocurre en el capítulo 10. Es por eso que usted ha recibido esta mañana una hojita donde tiene los apuntes de la prédica de esta mañana, del sermón, y el título del sermón de hoy es Los mensajeros del reino. Ese es el título del sermón de esta mañana, los mensajeros del reino. Vamos a estudiar los pasos que Cristo dio para llamar a los hombres que le iban a servir como mensajeros, como embajadores del reino. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 1, y usted puede ver que esta primera sección del capítulo 1 en nuestras Biblias lleva como título Elección de los 12 apóstoles. Y ciertamente aquí está ese momento cuando Cristo ahora reúne a todos, porque les había dicho, oren, los reúne a todos, y ahora dice, ¿oraron o no? Sí, Señor, hemos orado para que hayan obreros. Entonces yo voy a comenzar a llamar de entre ustedes algunos para que trabajen conmigo como obreros. Y eso es lo que se trata la primera parte del capítulo 10. Pero yo le quiero decir esta mañana que si usted le da una mirada al capítulo 10, en lo que resta a partir del versículo 5, usted va a ver, y usted, como digo, dele una mirada solamente a los títulos, nada más. Mire usted los títulos de esta sección y usted se va a dar cuenta de algo. Cristo, una vez que los ha llamado a los 12 para servirle como sus embajadores, como sus representantes, Cristo no les promete a ellos un camino fácil. No les promete a estos hombres un camino de rosas, por decirlo así. Y usted me entiende a lo que queremos decir, un camino de rosas. No les promete un camino alfombrado, que todo siempre va a ser fácil. No les promete eso. Por eso digo, si usted le da una mirada a lo que Cristo le sigue hablando a los 12, en el resto de este capítulo 10, porque le está hablando a los 12, Cristo les promete problemas, dificultades. Porque sabe algo, cuando uno decide poner las manos en el arado y seguir a Cristo, en el camino siempre habrán dificultades. Siempre habrán problemas. Y eso es lo que Cristo le promete a los 12. Yo quiero que esta mañana hablemos justamente sobre cómo es que Cristo hace para llamar a los discípulos. Y nuestro sermón va a estar basado en lo que dice el versículo 1, aquí el capítulo 10, versículo 1, y también vamos a basarnos en lo que dice Lucas en un pasaje paralelo y lo que dice Marcos en otro pasaje paralelo. Y al final vamos a regresar a Mateo 10, pero vamos a ver qué dice en otros pasajes paralelos sobre este tema.
Vaya en su Biblia, por favor, al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Es un pasaje paralelo de lo que estamos viendo en el capítulo 10, la elección de los 12 apóstoles. Un pasaje similar a lo que dice. Lo que ocurre es que cada evangelista, desde su perspectiva, le añade ciertos detalles que el otro no tiene. Entonces, cada uno de ellos contribuye con un ingrediente al mismo tema, a la misma escena, al mismo suceso. Y eso es lo que le da riqueza a cuando uno lee los 3, 4 evangelios, porque uno encuentra más detalles que el otro no menciona y el cuadro se va completando. Y cuando el cuadro uno lo tiene completo, uno entiende las cosas mejor que solamente leer una parte nada más de la historia. En el capítulo 6 de Lucas, en el versículo número 12, por favor, el versículo 12 dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces aquí tenemos lo que yo llamo en sus notas, paso número 1. El Señor Jesús oró antes de tomar una decisión. Oró, de orar, no oro de el metal precioso, oró. El Señor Jesús oró antes de tomar una decisión. Porque aquí Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Así dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero mencionarle ahí en sus notas, en el punto número 1, es que Jesús siempre lo hacía en un lugar tranquilo. O sea, Jesús siempre oraba en un lugar tranquilo. Y el versículo que estamos leyendo, Lucas 6:12, nos dice que él fue al monte a orar. Él subió a un monte, a un cerro, a una montaña, como usted quiera decirlo, y ahí en la soledad del monte, en la tranquilidad de la noche, en la oscuridad, sin que nadie le interrumpa, él pudo doblar rodillas y pasar tiempo en oración. Es por eso que Cristo siempre buscó un lugar tranquilo para orar. Y ahí vamos aprendiendo algo. Necesitamos tener un lugar tranquilo para orar, si se puede, hermanos, en la casa. Si usted tiene en la casa para orar en la soledad de la noche, cuando ya está durmiendo la familia, ore. Si no puede orar así, vaya ustedes a la azotea, al techo, ¿no? A orar. En algún lugar busque orar. En la tranquilidad de la noche. Ahí, por ejemplo, cuántas veces yo me he despertado en la madrugada para algo, y le encuentro a mi esposa en la sala leyendo su Biblia y orando. Ya ni le pregunto por qué, pero ella busca la tranquilidad de la noche para orar. Necesitamos pasar tiempo tranquilo a solas con Dios. Ahora, algo muy básico. En el punto número 2, en cuanto a la oración, es una conversación. En el punto 2, es una conversación. Y permítame hacerle la pregunta, ¿no? ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Es una conversación con Dios. La oración es una conversación con Dios. Ahora, cuando hablamos de una conversación, hermano, tenemos que insistir de que la oración no es un rezo. No es que aquí en la iglesia nosotros les damos una hoja con las oraciones que usted tiene que repetir cada día de la semana para hablar con Dios. Eso no es la oración. Alguna vez alguna persona a mí se me ha acercado y me ha pedido, ¿no? Alguna persona: pastor, ¿me puede dar las oraciones que tengo que decir escritas? Y siempre tengo que enseñarles, la oración no es una repetición monótona y cansada de rezos. La oración es una conversación, es un diálogo, es un hablar, algo espontáneo, algo que me acerco a Dios y comienzo a abrir mi corazón y fluye, sale
lo que yo le quiero decir a Dios. Es como cuando usted se acerca a hablar con otra persona, usted ha pensado más o menos lo que le va a decir, pero cuando estamos frente a la persona salen las palabras, ¿verdad? Recién, detalles. Así es cuando uno se acerca a orar a Dios. Es una conversación. El otro día una familiar mía estaba dando a luz y entonces el sector cristiano de la familia le dice, vamos a orar por ti. Y el otro sector no cristiano le dice, vamos a rezar por ti. Entonces yo le digo, yo no rezo, yo oro. Y ahí comenzó, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? De que el rezo es una repetición mecánica y que no le dice nada a Dios. La oración es una conversación con Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted haga todos los días. Converse con Dios. Ahora, parece trivial, hermanos, pero observe usted de que el versículo 12 de Lucas 6:12, por eso digo, parece trivial, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Parece trivial, pero es de suma importancia de que Cristo cuando oró a Dios. Conversó con Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué lo tiene usted que decir eso? Porque a veces algunos le oran a sus dioses con minúscula. A veces algunos le oran a las imágenes. Algunos le oran a las vírgenes. Algunos le oran, yo no sé a qué, ¿verdad? Pero hay gente que le ora inclusive a objetos inanimados que no son ni santos, ni vírgenes, ni nada por el estilo. Yo conocí a una persona que le oraba a una calavera. Sí, a una calavera, a un cráneo le oraba. Porque decía que esa calavera había pasado de generación en generación en la familia y que les protegía la casa. Y hablaba con la calavera. Y cada vez que iba a salir de su casa, yo estuve ahí presente en una ocasión, colocaba la mano sobre la calavera y le decía, fulanito, le había puesto nombre a la calavera, cuida la casa, que nadie entre a robar, confía en ti. Y oraba con la calavera. Por eso le digo, la oración es una conversación, pero como dice aquí en el Evangelio de Lucas 6:12, con Dios, con Dios. Usted tiene que conversar con Dios. Tampoco es un sentarse y poner la mente en blanco, una meditación trascendental. Tampoco lo es. La oración es un hablar con Dios. Usted se sienta, usted está parado, usted se arrodilla, usted esté como usted, pero abre su corazón y usted dialoga con Dios. Usted conversa con Dios. Como Cristo lo hizo. Una conversación, pero con Dios. Y es de suma importancia observar esto, de que Cristo siempre tuvo una vida de oración. Y eso usted lo puede ver sobre todo en el Evangelio de Marcos. Si usted comienza a estudiar el asunto de la oración y usted entra al Evangelio de Marcos con un lápiz y usted comienza a marcar cada vez que Cristo oraba, yo le aseguro que cuando usted termine de leer el Evangelio de Marcos, usted va a encontrar a Cristo siempre orando. Aún siendo Dios, no descartó la importancia de la oración. Porque a veces nosotros pensamos que no necesitamos orar, ¿verdad? No necesito orar. El pastor ora por nosotros y es suficiente. No, Señor, no es así. Cada uno de nosotros necesita orar. Necesitamos orar. Algunos confían de que mamá o papá oran por usted. Y no es así. Y si su mamá y su papá oran por usted, qué bien, ¿verdad? Yo oro siempre por mis 3 hijos. Y así tiene que ser. Pero no es suficiente eso. Usted tiene que tener su comunión con Dios todos los días. A cada momento tiene que comunicarse con Dios. Ahora, y hay diversas razones por las cuales uno ora. Yo, por ejemplo, estaba pensando y decía, básicamente hay 4 razones por las cuales uno ora.
Uno ora para pedirle algo a Dios. Usted puede pedir algo a Dios y hay un montón de cosas que podríamos enumerar. Usted ora en segundo lugar para pedirle perdón a Dios, porque necesitamos todos los días pedirle perdón a Dios. Usted ora porque necesitamos, los cristianos en la oración, necesitamos pedirle poder espiritual a Dios. Necesitamos poder espiritual. Porque como dice en Efesios el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en cuarto lugar, uno ora porque necesita dirección de Dios para tomar decisiones importantes en la vida. ¿Usted está orando o no? Hay que tomar decisiones, ¿sí o no, hermanos? Hay que tomar decisiones. Algo que yo le estoy enseñando a mi hija, a la última, es esto justamente. Porque mi hija ya en estos meses está terminando la secundaria. Y ella está en el proceso de ir tomando decisiones en su vida muy importantes. Sobre todo la decisión que toman a esa edad, ¿no? ¿Qué carrera van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? Ella tiene ya su mente, ella ya ha pensado, ella ha planificado su vida y me da gusto. Pero lo que yo le enseño es, hija, y justo ayer estábamos dialogando y pasando tiempo ayer con ella, le decía, hija, tienes que pedirle dirección a Dios, porque uno puede planificar su vida al mínimo. Uno puede decir, como dice en el libro de Santiago, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a viajar para allá, estudiaré esto hasta tal año, luego me dedico a esto. Uno puede hacer todo. ¿Pero qué? Dice Dios. Y justamente para buscar la dirección de Dios necesitamos invertir tiempo en la oración. Pero como dice ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12, Cristo pasó tiempo en oración a solas en un lugar alejado, tranquilo, pero Cristo oraba a Dios. Cristo oraba a Dios, hermanos. Órele a Dios. No le ore a las imágenes, no le ore a la calavera, ¿verdad? Órele a Dios. Paso número 2 que dio Cristo para elegir a los que iban a servirle. Paso número 2. El Señor Jesús escogió a los que Él quiso. El Señor Jesús escogió a los que Él quiso. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 6, recuerde usted que en el versículo 12 dice que Cristo fue al monte y pasó la noche orando a Dios. Él se la pasó la noche orando a Dios. Pero en el versículo 13, capítulo 6, versículo 13 dice, y cuando era de día, o sea, cuando ya amaneció, recuerde que él estuvo la noche orando, y cuando era de día, dice el versículo 13, llamó a sus discípulos. Ojo, no solo a los 12, todavía no están los 12 nombrados. Llamó a la multitud, a todos, 500, 1000, 2000, no sé cuánto. No dice la cantidad, el texto bíblico, pero de cierto que era una gran cantidad de hombres que estaban ahí presentes, mujeres también. Dice, llamó a sus discípulos. ¿Y qué hice? Y escogió a 12 de ellos. O sea, Cristo llama a la multitud y Él escoge solamente a 12, nada más. Hermanos míos, esto es interesante, ¿verdad? Ahora, en un pasaje paralelo a esto, en el Evangelio de San Marcos, dice, llamó a los que Él quiso, dice. Llamó a los que Él quiso. El Señor llama a las personas que Él quiere llamar para servirle, para ser hombres que le sirvan a Dios, mujeres que le sirvan a Dios en el ministerio. Ahora, hay dos elementos cuando Dios llama, o sea, dos partes hay cuando Dios llama. Y usted tiene ahí en su nota, el primer elemento en el punto 3 es el elemento divino, el elemento divino.
Y cuando hablamos de la parte divina, estamos hablando de que cuando Dios llama es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Es decir, como dice en el Evangelio de San Marcos, Él llama a los que quiere. O sea, nadie tiene que decirle por qué los llama, ni decir, Él no tiene que dar explicación de nada a nadie. Cristo llama a los que Él quiere para servirle. Pero también hay un lado humano. Número 4, el elemento humano. Por eso hay una parte divina y hay una parte humana cuando Dios llama. Y el elemento humano es que hubo algo en ellos, Y nosotros ahí no tenemos que preguntar, ¿verdad? Tenemos que hacernos una pregunta forzosamente. Cuando uno comienza a mirar ese cuadro tan diverso de apóstoles de Cristo, de los 12, imagínese usted a un Pedro que lo niega a Cristo. Imagínese usted a un Tomás que tiene dudas sobre el Cristo resucitado. Usted imagínese a un grupo de discípulos, que no se nos dé el nombre de todos, que el mismo día de la resurrección creían que Cristo no había resucitado y se estaban yendo a pescar. Ahora, usted imagínese ese grupo de hombres que cuando tienen miedo ante la crucifixión, ¿qué es lo que hacen? Corren, huyen y se esconden en un lugar a puerta cerrada. Ahora, usted imagínese, sobre todo, el peor de los casos, a Judas traicionando a su maestro. Entonces, uno viendo a esta diversidad, algo tan heterogéneo dentro del espectro del grupo de los discípulos, uno tiene que preguntarse forzosamente, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo pudo ver en ellos? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo pudo ver en ellos? Porque humanamente hablando, hermano, ¿qué veríamos nosotros en ellos? La verdad es que humanamente hablando, no veríamos muchas cosas buenas, ¿verdad? Más veríamos cosas malas. El otro día estábamos en el seminario, en el culto semanal que tenemos, en el seminario le llamamos la capilla. Estaba ahí predicando un misionero y él dijo algo que yo también he pensado muchas veces. El misionero dijo que él veía en su clase a un alumno en ese tiempo, ¿no? Y decía, ¿qué hace este acá estudiando, no? Yo creo que en la obra de Dios no sirve para nada. Y él mismo decía, ¿no? Que han pasado los años y Dios le mostró que sí servía porque se convirtió en un pastor. Y todavía él contaba de que tuvo la gracia de trabajar con él como pastor todavía. Y yo cuando le escuchaba decir eso al pastor el día miércoles, al expositor que se había invitado, yo decía, lo mismo yo he pensado cuando veo a algunos de mis alumnos a través de los años. ¿Qué hace este aquí estudiando acá? ¿Qué hace? ¿Por qué no mandan mejores estudiantes al seminario de las iglesias, digo yo? Pero pasa el tiempo, hermanos, pasa el tiempo y Dios nos va mostrando que aquellas personas que nosotros lo vemos como de repente que no sirven para la obra de Dios, a la larga, si ponen su vida en la mano del Señor, se convierten en elementos valiosos e importantes en la obra de Dios. Y lo mismo puede suceder con cualquiera de nosotros. Posiblemente usted se automenosprecie diciendo, yo no sirvo para la obra de Dios. O de repente usted menosprecia a otro, o a otra mujer, o a otro hombre que esté aquí sentado diciendo, ese no sirve para la obra de Dios. Pero lo que nosotros vemos, porque bien dice la Biblia que el Señor no ve lo que nosotros vemos. El Señor ve el corazón. Y el Señor, yo creo, y eso lo dice en el punto número 5, yo pienso que lo más importante que el Señor pudo ver en estos hombres, pienso que lo más importante que pudo ver el Señor en estos hombres es que eran moldeables, moldeables, moldeables. Y usted entiende lo que queremos decir con la palabra moldeables. Mire, por ejemplo,
Ahora último en mi casa, otra vez después de años, he vuelto a tener ahí juguetes tirados por todos lados, la casa de cabeza. Y mi esposa ven y extraña y dice, no, ay, mi casa antes estaba ordenadita. Así es cuando hay nietos, ¿no? Se recuerda que una vez yo había dicho, la hermana Gloria se va a recordar, yo había dicho, mi nieto solamente va a venir de visita y que se vaya, ¿no? Y la hermana Gloria se rió en mi cara. De visita. Ahora entiendo por qué se rió en mi cara la hermana Gloria. Hermano, viene el nieto y tú no lo puedes votar, hermano. Ya, anoche mi nieto estaba en la casa y se ha quedado jugando en mi cama hasta las 11 de la noche. Y yo estaba que daba vueltas, ¿a qué hora se va? Sí. ¿Y a qué hora se va? Y él estaba jugando con su señor papa y la señora papa en la cama. Ahí jugando y jugando, ¿no? Armaba y desarmaba. Ay, ¿quién le habrá regalado eso? Yo le regalé. Entonces, ahora en la sala mi nieto tiene una mesita de trabajo, porque va al colegio, tiene 2 años y medio, va al colegio. El otro día dio examen, yo no sé de qué, pero dio examen. Y en la mesa tiene sus plastilinas y esas masas. Y él con eso para ahí trabajando y que no sé qué hace así, que arma, hace una cosa y yo no sé qué hace, pero hace algo. Y usted sabe que la plastilina y esas masas que venden son moldeables, ¿verdad? Se pueden trabajar y usted literalmente puede hacer lo que quiera y lo que la imaginación le dé que haga. Lo mismo ocurría con este grupo de hombres que Cristo llamó al ministerio. Eran moldeables. El Señor los agarró a estos hombres, vio su corazón, que dentro de toda la problemática del ser humano eran hombres con los cuales se podía trabajar. Y el Señor pudo trabajar en sus vidas. El Señor pudo obrar en sus corazones. El Señor pudo, como a las plastilinas, moldearlos, irlos moldeando. Y después de tiempo de pasar con ellos y de trabajar en ellos, a las finales de la historia, cuando la gente los veía, veían que ellos habían estado con Jesús. Porque la imagen de Jesús se había reflejado en ellos. Ellos predicaban como Jesús, hablaban como Jesús y lo más importante, vivían como Jesús. Es por eso que cuando la gente los vio, los comenzaron a llamar cristianos, porque eran seguidores de Jesús. Ahora, usted entiende entonces por qué Cristo llamó a estos hombres, porque eran moldeables, como la plastilina, ¿verdad? Paso número 3 que el Señor dio para usar a estos hombres. El Señor Jesús los llamó apóstoles. Apóstoles. Y seguimos en Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 13 intencionalmente no hemos leído la última línea del versículo 13. Pero leemos todo el versículo 13 otra vez. El versículo 13, 6:13 de Lucas dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. ¿Por qué no los llamó mensajeros? ¿Por qué no los llamó embajadores si Él es el rey? ¿Por qué no los llamó mis representantes? ¿Por qué los tuvo que llamar apóstoles? Porque en el punto número 6 decimos, este título, o sea, el título de apóstoles, este título significa enviado, enviado, enviado. Y la idea que existía en aquel entonces era, cuando una autoridad quiere realizar un encargo en otro lugar donde no está presente la autoridad, enviaba a un hombre o algunos hombres para que lo representen.
Y a esas personas enviadas en ese contexto, en aquel entonces se les llamaba apóstol o apóstoles. Es como hoy en día, por ejemplo, el presidente de la República, cuando no puede ir por alguna razón a algún lugar, envía a una persona y esa persona se llama el edecán. El edecán. Y el edecán es una persona que representa al presidente en un acto protocolar, algo público. Y lo mismo ocurría con estos hombres que Cristo ahora ha seleccionado. Los escoge y Cristo le dice: ustedes van a ir a otro lugar y van a ser mis enviados. Y ustedes me van a representar a mí, a donde vayan. Ahora, hace un momento le dije a ustedes, cuando estábamos en Mateo 10, le dije: observe todo el capítulo 10 de Mateo, le dije. Observe, le dije. Y yo le dije: observe usted los títulos por lo menos. Y yo le dije: observe los títulos, porque los títulos en Mateo 10 nos dicen que Cristo les sigue hablando a los 12 y Cristo les promete en síntesis en el capítulo 10, les promete a los 12 sufrimientos. Ustedes van a sufrir como mis enviados. No les prometo que todo va a ser fácil, van a tener problemas en servirme, le dice Cristo en el capítulo 10. Es por eso que más adelante, cuando ellos ya tenían la mente clara de todas las cosas, después de 3 años y medio de estar con Jesús, ojo con lo que le dice en Hechos capítulo 1. Cristo le dice: me seréis testigos. Me seréis testigos. Y testigo no es lo mismo que apóstol, hermanos. Testigo quiere decir mártir. Porque esa es la palabra en el griego cuando Cristo le habló a ellos. Cuando Cristo le habló a los discípulos ahí presentes, le dice: bien, yo me voy al cielo, ustedes se quedan acá. Ahora ustedes aquí en esta tierra, cumpliendo con lo que le dije en Mateo 10, ustedes ahora van a ser mártires. Mártires. Y usted y yo tenemos la idea de lo que es un mártir, ¿verdad? Es alguien que sufre, es alguien que muere. Hermano, estos hombres fueron seleccionados por Cristo para que a la larga se convirtieran en el fundamento de la iglesia. En el fundamento de la iglesia. Usted anote ahí una cita porque no tenemos tiempo de ir. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Usted anote ahí donde la palabra del Señor dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra, la base, pero sobre esa base hay un sobrecimiento, y ese sobrecimiento son los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas. Así que la enseñanza de los apóstoles y profetas es sencillamente la enseñanza que es el fundamento de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, pero hay algo importante lo que dice en el punto número 7. Miren, en el punto 7 no hay nada que escribir, ¿ah? Aquí es importante, en el punto 7 dice: este título y don, ¿a qué nos referimos? Al de apóstol, ¿verdad? Este título y don no se otorga a ningún creyente hoy en día. Hoy en día no existen, según la Biblia, apóstoles, hermanos míos. Quizás alguno de ustedes ha tenido contacto con algunas congregaciones donde enseñan que hay apóstoles, ¿verdad? Pero eso es falso, es falso. Es totalmente falso. No existen hoy en día apóstoles ni profetas. Hoy en día existen maestros, pastores, evangelistas y otros dones más. Pero no hay apóstoles ni profetas hoy en día. No existe eso hoy en día. Yo recuerdo a mi profesor de historia en el seminario en aquel entonces. Mira, le estoy hablando del año 83, perdón, del 83. El pastor David Surrén. El profesor estaba tratando este tema de los apóstoles. Y habían preguntas que le hacían en ese sentido. Pero, pastor Surrén, le decían, hay apóstoles que están ahí predicando y algunas iglesias dicen que tienen su apóstol y todo. Y el pastor andaba diciendo, no, que esto está mal, que esto está equivocado, que es falso, que por aquí. Y le seguían insistiendo en ese tema. Hasta que el pastor Surré, con una característica que tenía, nos dijo a todos, ya, basta. Y él dijo algo que se me quedó grabado acá. Él dijo,
Para que ustedes entiendan, alumnos, cuando se murió el apóstol Juan, con él se murió el don de apóstol. Y punto. Se acabó el asunto, dijo. Ya nadie más preguntó nada. Y ciertamente fue así. Cuando Juan, el último apóstol de Jesucristo, se murió, con él se murió el don de apóstol. Y no hay más apóstoles hoy en día. Punto. Se acabó. Avancemos. Paso número 4. El Señor Jesús tenía un plan. En todo este proceso de elegir a sus embajadores, a sus representantes, el Señor tenía un plan. Había un plan que Él tenía. Y vamos a leer, ahora sí, vámonos a Marcos un momento. Vámonos a Marcos un momento, ¿correcto? Marcos capítulo 3, por favor. Vámonos a Marcos un momento. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículos números 14 y 15. Dice así, 3, 14 y 15 dice. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Correcto? Ahora, regresemos a nuestro libro guía que estamos teniendo, que es Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, cuando unimos estos dos pasajes que hemos leído, tanto el de Marcos como el de Mateo, llegamos a la siguiente conclusión: de que el plan de Cristo era básicamente que Él tenía 3 metas o 3 propósitos que Él quería lograr en la vida de sus discípulos. 3 metas o 3 propósitos. Y en su nota dice: primer propósito, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. El primer propósito de Cristo, o la primera meta, lo que Él quería lograr en la vida de ellos, incluía para que estuviesen con Él. Y en su nota dice en el punto 8, el ministerio de Jesucristo se centró en la formación de hombres, para que pudieran continuar con su obra en la tierra, porque Él sabía que solamente voy a estar con ellos 3 años y medio, y después de 3 años y medio me regreso al cielo, me voy al cielo. Entonces Cristo tenía que pasar tiempo con ellos tenían que pasar tiempo con Cristo para que ellos pudieran aprender todo lo que tenían que aprender. Ahora, el tiempo nos gana, pero no puedo entrar en más detalle por cuestión de tiempo, pero solamente le quiero decir de que lo que Cristo comenzó a hacer con ellos, trabajar en la vida de ellos, para que estuviesen con Él, que anden con Él, porque literalmente estos hombres, los 12, dejaron sus casas y comenzaron a andar con Jesús por todo lugar. Dormían juntos en el mismo lugar, comían juntos, hermanos. Entonces todo eso llevó a una relación íntima entre Cristo y los 12. Comenzaron a convivir. Y vuelvo a repetir, lo que Cristo estaba comenzando a hacer con estos 12 hombres no era algo nuevo, si usted examina las Escrituras. Porque las Escrituras en el Antiguo Testamento, por lo menos en el año 1000 antes de Cristo, fíjese, 1000 años antes de Jesús, el profeta Samuel ya lo había comenzado a hacer. Y luego hay una frase que se repite en el Antiguo Testamento varias veces, y es la frase: los
hijos de los profetas. Si usted gusta, anote esa frase, y si usted tiene una buena concordancia, ya sea en su celular, su computadora o un libro en la casa, usted busque la frase hijos de los profetas. Y usted va a encontrar que esa frase, hijo de los profetas, era un grupo de hombres a quienes se les enseñaba la palabra de Dios. Vivían juntos, comían juntos, andaban juntos, y a estas personas se les enseñaba todo el tiempo la palabra de Dios. Parece que Samuel lo empezó, luego lo continuó el profeta Elías, luego lo continuó el profeta Eliseo, luego lo continuó el profeta Isaías. Más adelante encontramos que el profeta Amós mismo dice que él no era hijo de profeta. O sea, yo no soy alguien que ha estudiado en un lugar, no ha llevado un programa de estudio, mejor dicho. Pero lo importante es que Cristo continuó con una práctica que existía desde antes. Y lo que yo le menciono esta mañana es, si el Señor te está llamando para servirle, debes y tienes que ir a un seminario a prepararte. Porque lo que Cristo estaba haciendo con estos hombres era un tipo de seminario. Claro, lógicamente no tenía un local, no colocaron un letrero, pero lo que Él comenzó a hacer en la vida de ellos durante estos años fue una enseñanza sistemática de la palabra de Dios, una enseñanza teórica y práctica. Y Cristo comenzó a trabajar en la vida de estos hombres. Cristo comenzó a formar a estos hombres. Y yo le puedo decir que para mí lo mejor que me puede haber pasado en la vida es que Dios me llamó al ministerio e ir al seminario donde fui. Es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y Cristo hizo lo mismo con estos hombres. Ahora, durante el tiempo que estuvieron juntos, en el punto 9, al pasar tiempo con Jesús, el carácter de los discípulos fue formado. El carácter de los discípulos fue formado. Porque eso es exactamente lo mismo que sucede en el matrimonio. Escúcheme usted, en el matrimonio, los que están casados recién o ya, en el matrimonio sucede eso. La continua convivencia de dos personas a la larga se amoldan, se conocen, y a la larga se comienzan a aparecer los gustos y disgustos también, ¿verdad? ¿Es así o no, hermanos? Es así. Es por eso que cuando pasan los años en el matrimonio y una de las partes parte a la presencia del Señor, la otra parte se siente incompleta, hermanos. Se queda triste, ¿sí o no? Se queda triste. Porque se ha ido no solamente mi esposo o mi esposa, se ha ido una parte de mi vida. Y uno se siente triste. Y es irreemplazable. Irreemplazable. Entonces, cuando uno pasa tiempo con una persona, se aprende, el carácter se va formando. Y tenga cuidado con quién pasa tiempo, ¿ah? Porque la Biblia dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero también la Biblia dice, pero el que anda con necios, necio será. Por eso tenga cuidado con quién anda usted. Por eso los jóvenes y las señoritas no deben tomar a la ligera sus amistades. Entiéndalo bien, entiéndalo bien. Las amistades, quieras o no, a la larga influyen en uno, en el carácter. Y si es una mala amistad, no forma tu carácter, sino lo deforma, Y a la larga, si deforma tu carácter, te aleja de los caminos de Dios. Por eso uno tiene que tomar bien la decisión de con quién casarse. Por eso nosotros siempre hemos dicho en la iglesia y seguiremos diciendo, la decisión más importante que se tome en la vida después de la decisión de la salvación es la decisión de con quién me casaré, ¿verdad? Es la decisión. Porque, hermano, casarse no es por 1 año ni por 2, ¿ah? Recuerde usted que ¿qué dice el contrato? Hasta que la muerte nos separe. Así que si le entras a este contrato, olvídalo, no hay forma de salir. Ay, pastor, ¿y si se muere ella o él? No, mejor muérete tú. ¿Sí o no? Yo siempre digo así, porque a veces algunos quieren que se muera la pareja. Muérase usted si quiere romper el contrato. No hay forma de salir, solamente la muerte, ¿verdad? Nada más.
Así que cuando uno pasa tiempo, se influye en el carácter, va formando el carácter. Vamos avanzando. Segundo propósito, lo que Cristo quería lograr en la vida de estos hombres, y lo logró. Para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. Caballero, un favor, ábrame la puerta ahí atrás, porque está entrando mucho de la fritura acá y me va a ahogar. Ábrame la puerta ahí también, por favor, hermana, ¿sí? Ábrame la puerta ahí, como debe ser abierta. Yo la cerré por el frío, pero ahora que está entrando el olorcito de la fritura y me va a ahogar. Sí, por el extractor nada más, por favor, el extractor nada más. Gracias. Ok, para enviarlos a predicar. Ahora, en el punto número 10 dice, los discípulos aprendieron porque vieron cómo lo hacía Jesús. Y eso es cierto, eso es cierto. Ellos andaban con Jesús por todo el lugar caminando, siguiéndole a Jesús, y Jesús andaba predicando. Y ellos veían a su maestro cómo predicaba, y ellos iban aprendiendo cómo predicaban. Y no solamente lo veían, sino que lo oían a Jesucristo. Entonces ellos, de tanto ver y todo, aprendieron a predicar, ¿verdad? Y eso fue muy importante. Y en el punto número 11 dice, los envió en, y fíjense que le hemos colocado entre comillas porque no es exactamente la frase, pero para que tengamos idea, los envió en viajes misioneros. Viajes misioneros. Ok, ahora usted entiende la importancia, porque es siempre bueno hacer viajes misioneros, hermanos. Y yo me siento contento cuando los hermanos salen de acá de viaje, ¿eh? Yo me siento contento. Y algunos me dicen, pastor, ¿y usted por qué no viaja? Es que cuando yo me voy de viaje, después acá me extrañan. Y me dicen, pastor, lo hemos extrañado. Por eso es que no me voy de viaje. No, yo también, no, más que todo no viajo, hermano, porque han pasado los años y cuando estoy mucho tiempo sentado, la pierna me duele. Entonces, hacer un viaje de, imagínense, de 6, 8, 10, o cuando se ha ido a Lonja, por ejemplo, son 20 horas de viaje, hermano, ya se hace difícil, pues, ¿no? Se hace difícil la cosa. Por eso es que a veces agarro viajes, pero viajes cortos nada más. Me subo al avión y me voy a Miami, pues, ¿no? Más rápido, ¿sí o no? Ay, dije Miami, no, yo quería decir, sigamos con lo nuestro mejor, ¿ya? Hermano, la importancia de los viajes misioneros. Es importante hacer viajes. Cristo los envió a los discípulos, y usted recuerde que Cristo formó parejas, de 2 en 2, los envió. Ahora, el próximo domingo vamos a hablar un poco sobre los discípulos, los apóstoles, vamos a hablar de ellos. Pero si usted compara las 3 listas de los apóstoles, la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas, usted va a ver que el orden que se encuentran ellos es similar. Porque Cristo los juntó por parejas, y comenzaron ellos por parejas a salir a predicar a diversos lugares. Porque ellos veían lo que Cristo hacía, cómo enseñaba, cómo predicaba, cómo ganaba almas para Cristo. Y ellos comenzaron a ir a otro lugar y comenzaron a hacer lo mismo. Cristo los capacitó para predicar. Tercer propósito, vamos avanzando, ya estamos terminando, no se me preocupe. Tercer propósito, les dio autoridad para obrar milagros. Milagros. Lo acabamos de leer nosotros en el Evangelio, que Cristo le dio autoridad para obrar milagros. Hermanos, estos varones tuvieron la bendición de recibir de parte de Cristo una autoridad y un poder para obrar milagros, para resucitar muertos. Los apóstoles tuvieron eso. No voy a hablar mucho de este tema sobre los milagros, porque recuerde usted que los días miércoles estamos estudiando doctrina. Y hace, me parece, 2, 3 meses atrás, estuvimos durante varias semanas, varios miércoles, estudiando sobre los milagros, ¿ah? Los que vinieron van a recordar y recibieron gran bendición. Los que no pudieron venir, hermanos, estuvimos estudiando este tema de los milagros, así que por eso no vamos a ahondar ahora en eso. Pero solamente baste para decir lo que está en el punto 12. Dice, esto fue para probar a los judíos que Jesús es el Mesías,
Esto fue para probar a los judíos que Jesús es el Mesías. Y ese fue el propósito de los milagros, para que los judíos entiendan que este Jesús de Nazaret no era cualquier hombre, sino que era el Mesías anunciado. Recuerda lo que hemos estudiado durante abril los domingos, cuando estuvimos en el segundo culto predicando de Isaías, lo que estuvieron en la enseñanza de Isaías. Recuerde, Cristo es el Mesías, Cristo es el Mesías. Y los apóstoles hicieron milagros para que no quede ninguna duda que Jesús es el Mesías. Y finalmente, al igual que hace un momento, al igual que en el punto número 7, al igual que en el punto 7, en el punto 13 tengo que decir algo similar. Dice, estos dones de señales, o sea, el de hacer milagros, ya no están vigentes hoy en día. Ya no están vigentes hoy en día. Lo que hablábamos de los profetas y apóstoles hace un rato, y eso lo hemos estudiado durante varios miércoles. Hermano, hoy en día ya no hay nadie que pueda tener el don de hacer milagros. Porque si alguien dice que tiene el don de hacer milagros, tendría que hacerlo tal como enseña la palabra de Dios. Y no hay nadie que lo pueda hacer. Ahora, finalmente quiero decir esta mañana, hay una gran necesidad de hombres y mujeres para que sirvan a Dios como obreros. Porque en el capítulo 8 y 9 leímos en Mateo que el Señor hablaba sobre el servicio. Y Él terminaba diciendo, rueguen por obreros. Y en el capítulo 10 de Mateo, Él reúne a su gente y escoge a 12 para que sean sus apóstoles. Yo quiero terminar esta mañana diciendo, el Señor necesita obreros. El Señor necesita obreras. Hay gran necesidad de hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Y quién sabe, tú estás ahí en tu corazón hace tiempo luchando con eso. Deseo servir a Dios. ¿Sabe algo? Posiblemente usted esta mañana me diga, Pastor Hidalgo, eso de servir a Dios en el ministerio, de ir a un seminario, solamente sea para los jóvenes de 17, 20, 25 años. Yo le quiero decir que no es así. No es así. Si Dios te está llamando, tú tienes 40, 50 o 60 años, si Dios te está llamando, sírvele al Señor. No hay edad límite para servir a Dios. Lo único que nos puede impedir servir al Señor en esta tierra, ¿sabe qué es? La muerte nada más. Porque el día que nos morimos ya no podemos seguir en esta tierra sirviendo al Señor, sino que nos vamos al cielo para servirle allá. Pero lo único que nos puede impedir en esta vida servir a Cristo es la muerte. Pero si el Señor te está llamando, sin importar la edad, sírvele a Cristo. Conviértete en un obrero de Cristo.